Amigas, amigos, hoy voy a hablar a todos ustedes del orador y maestro Carlos Aquino, un tribuno mexicano reconocido en México y en el mundo. Hablar de una personalidad de la oratoria en México como Carlos Aquino es necesario e importante para aquellos que lo han conocido como maestro, lo han tenido como maestro, y para aquellos jóvenes que quieran aprender oratoria y se acerquen a una de las grandes personalidades oratorias de este país y a uno de los grandes maestros. Para acercarnos al perfil de este pensador mexicano, quiero recordar con ustedes cómo es que conocí a Carlos Aquino. Era yo un joven universitario que había conocido a José Muñoz Cota en la ciudad de Toluca, cuando por invitación del maestro José Muñoz Cota me trasladé a la Ciudad de México al Club de Periodistas de México. Ahí el maestro José Muñoz Cota gustaba de que sus alumnos, que ya eran campeones nacionales de oratoria, disertaran ante nosotros, los aprendices de oratoria. Uno de ellos fue Carlos Aquino, evidentemente Lucino Ibáñez, Carlos de la Rosa Jiménez, que en ocasiones iba, Francisco Jiménez Noricumbo, Everardo García, todos estos alumnos importantes del maestro José Muñoz Cota. Pero aparte de acudir a las clases de oratoria de José Muñoz Cota, Aquino se distinguió siempre por ser un líder político, un hombre que le gustaba la política. Y entre los asistentes que íbamos a ese taller de oratoria en el foro Horacio Zúñiga, nos invitó Carlos Aquino a pertenecer a lo que se llamó Democracia 2000, una corriente crítica al interior del Partido Revolucionario Institucional, que desde esa época pedía la democratización de la vida interna de este instituto político. Verdaderamente Democracia 2000 significó para los jóvenes de esos años, los años 90, una esperanza de transformación en el país. Y dos enormes oradores, dos pensadores que a pesar de su juventud, con mucho empuje, arrastraban a la juventud en esta idea de Democracia 2000, porque se acercaba el inicio del milenio, fueron Ramiro de la Rosa como presidente nacional de Democracia 2000 y Carlos Aquino como presidente de lo que fue Democracia 2000 en la Ciudad de México. Estos dos dirigentes que se presentaban en auditorios, en asambleas de partido, en eventos políticos, en eventos de las personalidades de gobierno, y eran seguidos por la población. Sus discursos eran penetrantes y eran escuchados. A la postre, Ramiro de la Rosa sería encarcelado con delitos falsamente imputados, y Carlos Aquino, en un destape a la muerte de Colosio, de quien lo sucedió cuando destaparon al candidato, de igual forma fue reprimido en sus manifestaciones políticas cuando pedía que el nuevo candidato que sustituyera a Colosio tenía que ser electo de la base política. Fue reprimido Carlos Aquino y fue llevado en ese entonces al campo militar número 1, y hay constancia periodística de estos sucesos políticos.
Entonces era el enamoramiento hacia la democracia, la lucha por un nuevo país que se reclamaba en los albores de una oratoria juvenil y, por qué no decirlo, una oratoria revolucionaria que clamaba desde entonces un país mejor para los mexicanos. Y bueno, una generación frustrada porque no se permitió que esa generación creciera políticamente y bueno, para bien en lo político no se dio la oportunidad a Carlos Aquino que fuera un político en cargos públicos y dedicó sus días subsecuentes a dar clases, al oratorio. Así es que después de que desapareciera y que no lo viera por un tiempo, dado los sucesos del destape presidencial que menciono, en algún momento lo encuentro en Toluca, en la Cámara de Diputados, a donde, a invitación de un gran maestro, un gran orador mexiquense que es don Jaime Vázquez Castillo, que a la sazón era presidente de la Cámara de Diputados, llega al Estado de México Carlos Aquino a dar clases de oratoria. Ahí lo encuentro en la oficina de otro gran amigo y gran orador y maestro que es Iguilcamina Díaz Méndez, que espero en algún momento poder hablar de él. Carlos Aquino entonces se dedica de una manera fiel y de cuerpo y alma a leer oratoria, a hablar sobre oratoria, a recorrer todo el Estado de México y parte del Estado de México lo recorro con él y funda el Foro Nacional de Oradores José Muñoz Cota. Establecemos comités del Foro Nacional de Oradores en el Estado de México y luego me pide que lo acompañe también a fundar el Foro José Muñoz Cota en los estados de la República. Así es que vamos a Oaxaca con Marcos Baños Avendaño, que a la fecha es el presidente del foro en Oaxaca. Estuvimos con Ángel Torruco en Yucatán, estuvimos con tantos compañeros oradores en todos los estados, en Guerrero con Mauricio Leiva, en Michoacán con mi querida amiga Betty Barrientos, y bueno, en todo el Estado de México tuvimos la oportunidad de que estuvieran con nosotros acompañándonos Fernando Juárez, Daniel Quexalcóatl, Arturo Vega, Marlene Mercado, Sócrates del Prado y cuántos amigos que nos acompañaron desde entonces. Allá en la Tierra Norte, en Atlacomulco, en Acambay, Mario Flores González enseñando oratoria allá en los Peñascos de Dios, en Atlacomulco, Jorge Luis Pérez Chimal, Gustavo Mendoza, Carolina Iriart, Altamirano, Gonzalo Suárez Paniagua, cuántos amigos que nos siguieron en la idea de la formación de una juventud que amara y se cultivara en la oratoria y en la palabra. Decirles que Carlos Aquino fue uno de los alumnos que apreció mucho el maestro José Muñoz Cota. Lo quiso de una manera especial, diría yo. En un libro que se llama Memorias del Alma, José Muñoz Cota escribe sobre él, sobre Carlos Aquino, le dedica un escrito. En la torre de sus soledades vigila celosamente los libros que a diario lee. Es constante en lo que se propone. Tiene madera de líder, convoca asambleas de compañeros y pájaros. Todos andamos con una máscara para esconder un poco lo que somos, si buenos, si malos. Si retiramos la máscara de Carlos, descubriremos a un joven azorado
que no sabe si habrá para él un futuro prometedor. Estamos seguros que sí, que llegará su momento. Ha madurado pacificando su temperamento y mantiene encendido su amor a la cultura. Nuestras conversaciones en torno a ella no tenían fin. Hablamos de todo, no hubo tema que se nos resistiera y, si esto ocurría, a estudiar. Su capacidad de servicio no tiene límites. Algún día, cuando yo sea hombre importante, lo nombraré mi secretario particular. Nos ha comentado Carlos Aquino que fungía prácticamente como secretario privado del maestro José Muñoz Cota, porque acudía a su casa a llevar sus artículos periodísticos que escribía el maestro, los llevaba a la redacción para que fueran publicados, y así algunas cuestiones preparaba su agenda. Cuando el maestro acudía a dictar una conferencia, le acompañaba, le compraba algunas publicaciones que el maestro le encargaba, y en general realizaba actividades de la secretaría particular con el maestro José Muñoz Cota. A la muerte del maestro José Muñoz Cota, escribe inmediatamente una biografía sobre el maestro, a la cual le tituló Esbozo Biográfico. Es esta biografía que me tocó en suerte publicarle a Carlos Aquino por primera vez en una edición muy modesta, una edición de imprenta de 100 ejemplares que le publicamos con mucho cariño y con mucho afecto, y que al paso del tiempo este libro ha tenido 4 ediciones más. Fue reimpresa por la Cámara de Diputados, fue reimpresa por el Instituto Mexiquense de Cultura, recientemente fue reimpresa por la Fundación Reforma Ideológica de mi amigo Gustavo Butrón, y ha tenido una reimpresión también por la editorial Gamán. Así es que ha tenido y ha corrido con una suerte muy importante. ¿Qué es lo importante de este libro de José Muñoz Cota, o El arte de consumirse iluminando? No vamos a encontrar una obra literaria, un tratado biográfico, filosófico de Muñoz Cota, sino vamos a encontrar el testamento vivo, la letra candente, calientita aún, del alumno que adoró a su maestro, con quien convivió y con quien abrevó sus conocimientos. Esta biografía a mí me recuerda la escrita por Ignacio Manuel Altamirano a Ignacio Ramírez. No encuentra uno datos metodológicamente bien referenciados, sino encuentra esa secuencia de quien convivió y tuvo ese apego con el maestro. Así considero yo esta biografía de Carlos Aquino hacia José Muñoz Cota. Es de obligada lectura para todos los oradores. En ella, en el primer capítulo, dice: ¿por qué una biografía de José Muñoz Cota? Nunca será demasiado temprano para escribir de un gran hombre. José Muñoz Cota, tribuno del 26, su vida misma es un ensayo estético de la pasión por el arte de la oratoria, su milagro creador en los jóvenes de su amor y dolor por su patria. Fue para quien lo conoció un ejemplo de conducta como mexicano. Desde muy joven, a los 19 años, se distinguió de entre sus compañeros de la Escuela Nacional Preparatoria, siendo contemporáneo de Ángel Carvajal el Viejo, Andrés Enestrosa, Miguel Alemán Valdés,
Adolfo López Mateos, Alejandro Gómez Arias, Guillermo Tardif, Frida Kahlo, Aurora Flores, José María de los Reyes, entre otros. En aquella época ganó el primer certamen nacional de oratoria al que convocara el periódico El Universal. Este solo pasaje de su vida ha bastado para que las generaciones posteriores del presente siglo XX busquen destacar en este ejercicio de la palabra hablada. Así es que, estudiosos de la oratoria, jóvenes, les recomiendo el libro de Carlos Aquino, José Muñoz Cota o El arte de consumirse iluminando. En esa época en la que trabaja en la Cámara de Diputados y convive de manera muy cercana con Ihuilcamina Díaz Méndez, ambos tribunos acometen la fabulosa empresa de hacer un compendio de la obra oratoria de José Muñoz Cota y además de las referencias que el maestro José Muñoz Cota hiciera de manera escrita de su maestro Horacio Zúñiga. Y aparece Semillas en el aire, textos selectos de oratoria, realizada por Carlos Aquino y Ihuilcamina Díaz Méndez. Esta maravillosa obra, que le llamo yo la Biblia laica de la oratoria, contiene el discurso que pronunciara José Muñoz Cota cuando participó como representante de México en el concurso internacional de oratoria en Washington. El artículo que escribe Horacio Zúñiga con motivo de ese discurso, La venganza de Ariel. Un texto de José Muñoz Cota sobre Horacio Zúñiga, alfarero en llamas. El hombre es su palabra y la oratoria en México. También altamente recomendable para ustedes este libro. Y comentar que en una edición primera muy sencilla, muy modesta, Carlos Aquino hace una recopilación de su forma en cómo enseña él la oratoria en nuestro país y que le titula 10 lecciones de oratoria. Vamos a decir 10 pasos necesarios para que una persona aprenda oratoria. En una edición muy modesta, realizada por la Fundación Mecenas del Libro que preside Osvaldo Juárez, y que me tocó a mí hacer la presentación de dicha obra. Ahí escribí sobre Carlos Aquino, en ese entonces, como en el año 2000, en el 2010 apareció por primera vez esta obra, y yo escribí sobre Carlos Aquino, que es como un árbol de los de allá, de su tierra, Putla, Villa de Guerrero, en Oaxaca, un sabino, frondoso y bondadoso. A su sombra puede acercarse todo aquel que quiera recibir una clase, busque un consejo o bien para recibir un libro entre sus manos. Lecciones de oratoria han aparecido también ya en una nueva edición, más amplia, corregida y aumentada, que para todos aquellos que se dedican a dar clases de oratoria es muy útil este material. Podemos decir entonces que Carlos Aquino es maestro de maestros de oratoria. Pueden ustedes invitarle a dar una capacitación
una conferencia domina los temas a profundidad de filosofía, de derecho, de historia de nuestra patria, de la personalidad humana. Todos aquellos temas no son ajenos para este enorme orador mexicano. Carlos Aquino es un clásico en el sentido de nutrirse de la vena originaria de la oratoria y por lo tanto es un amante de Demóstenes y de Cicerón, el gran jurista y orador romano. Pareciera que cuando uno habla de una persona solo dice las cosas agradables y bonitas. Quienes conocemos a Carlos Aquino sabemos que es una persona de un temperamento fuerte y que es de rencores profundos también, que es una persona que cuando a alguien le cae mal lo manifiesta de manera directa y es muy difícil que perdone a alguien que le cae mal. Cuestión que es humana también y parte de la naturaleza de los hombres. Pero tantito uno le rasca a su personalidad de Carlos Aquino y en verdad encuentra al gran ser humano, al gran amigo, al gran camarada que hay en este gran orador mexicano, que ha deseado con insistencia la vida política, que ha querido ser escuchado en la alta tribuna nacional representando al Distrito Federal, a Oaxaca, en alguna de las cámaras, ya sea de diputados o de senadores, y que yo le he insistido que la vida le va a dar esa oportunidad como lo pronosticó el maestro José Muñoz Cota, pero que si así no fuera, en su vida ha sembrado permanentemente en sus alumnos, en quienes somos sus amigos, y eso basta para que se sienta dichoso de una vida de gran plenitud. Los dejo finalmente con dos pensamientos que son productos de su ingenio y de su imaginación. En aquellos años de Democracia 2000 acuñó un lema que fue el lema de esa generación: hacia la primavera del tercer milenio. Estaba pensando en lo que teníamos que hacer en el nuevo siglo del que hemos sido ya protagonistas. Y también ha definido que la oratoria es el arte de consumirse iluminando. Saludos a donde quiera que estés, querido amigo y hermano Carlos Francisco Aquino López. Escúchenme y síganme por YouTube, Óscar Juárez Cárdenas, y nos vemos en la próxima transmisión.